Nadie llega a su propia boda sabiendo que es la protagonista de una mentira. Valentina Ríos lo descubriría después, mucho después, cuando el daño ya tenía forma de recuerdo y el amor ya tenía forma de cicatriz. Pero esa mañana, parada frente al espejo de un baño que no era el suyo, en un hotel que costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses, lo único que sentía era esa extraña quietud que a veces se confunde con la paz, y que en realidad es el alma preparándose para algo que todavía no entiende. El vestido era prestado. Se lo había dado Marcela, su compañera de trabajo, la que siempre tenía una solución para todo y una sonrisa lista antes de que uno terminara de explicar el problema. Era un vestido hermoso, honestamente hermoso, pero no era de ella. Le quedaba un poco largo por el lado derecho y el cierre de atrás necesitaba que alguien lo sostuviera con 2 dedos para que no cediera. Valentina lo sabía, y aún así se veía al espejo y pensaba que tal vez así era como se sentía la felicidad cuando llegaba de verdad, un poco prestada, un poco imperfecta, un poco demasiado grande para el cuerpo que la cargaba. Afuera, la música ya había comenzado. Adentro, ella respiró una vez, 2 veces, y salió. Lo que siguió fue lo que todo el mundo vio, la ceremonia, las flores blancas dispuestas con precisión quirúrgica, los invitados en trajes que valían fortunas, el champagne en copas que nunca había tocado antes, Sebastián Andrade al final del pasillo, con ese porte que no se aprende sino que se hereda, mirándola llegar con una expresión que ella interpretó como emoción contenida, esa seriedad suya que a veces parecía frialdad y que ella había aprendido, en 4 meses, a leer de otra manera. Firmaron el acta, aplausos, fotografías, más champagne, y Valentina sonrió durante horas sin saber que en algún lugar de esa ciudad, en algún cajón o en algún correo o en alguna conversación que ella nunca había escuchado, existía una apuesta con su nombre escrito sin que nadie le hubiera pedido permiso. Pero retrocedamos, porque las historias que duelen de verdad no empiezan en el final, empiezan mucho antes, en el momento exacto en que alguien tomó una decisión que parecía pequeña y que en realidad lo cambiaba todo. 6 meses antes de esa boda, en una sala privada del club náutico más exclusivo de la ciudad, 4 hombres bebían whisky caro y se reían con esa soltura particular de quienes nunca han tenido que preocuparse por el precio de nada. La sala olía a cuero y a dinero viejo. Afuera, el mar. Adentro, el tipo de conversaciones que solo ocurren cuando los hombres se sienten completamente seguros y completamente irresponsables al mismo tiempo. Rodrigo Ferrer, 36 años, socio minoritario del Grupo Andrade y mejor amigo de Sebastián desde la universidad, puso su copa sobre la mesa con el gesto de alguien que lleva semanas pensando en algo y finalmente ha decidido decirlo. Miró a Sebastián, y sonrió. Te apuesto el 20% de tus acciones, dijo, como si estuviera hablando del clima, a que no eres capaz de casarte con la primera mujer que entre por esa puerta en los próximos 3 días, sin importar quién sea, sin importar de dónde venga, y tienes que durar casado con ella al menos 1 año. Hubo un segundo de silencio, luego risas, luego más silencio, el tipo de silencio que significa que alguien está pensando en serio. Sebastián giró la copa entre sus dedos, miró a Rodrigo, y algo en su interior, esa parte que llevaba toda la vida tratando el mundo como un tablero de ajedrez, respondió antes de que su corazón pudiera decir nada. Acepto, así de simple, así de frío, así de irreversible. Al día siguiente, Valentina Ríos entró al edificio corporativo del Grupo Andrade con una carpeta de documentos bajo el brazo, el cabello recogido en un moño que se estaba deshaciendo por el calor, y esa forma de caminar que tienen las personas que siempre están pensando en 3 cosas al mismo tiempo. Venía de parte de la escuela pública donde enseñaba, a entregar unos formularios de donación que alguien en administración le había pedido que tramitara personalmente. No sabía a quién iba a ver, no sabía que alguien la estaba esperando sin conocerla. No sabía que en el momento en que sus zapatos tocaron ese mármol frío,
Una apuesta cobró su nombre. Sebastián la vio desde el otro lado del lobby, y algo, él mismo no hubiera podido explicarlo, lo hizo quedarse quieto. No era la primera mujer hermosa que cruzaba ese edificio, pero había algo en la forma en que ella miraba a su alrededor, sin intimidarse, sin fingir que pertenecía ahí, pero tampoco sin disculparse por estar, que lo detuvo de una manera que el dinero y el control nunca habían podido detenerlo. Se acercó, le habló, ella lo miró con esa honestidad directa que él no estaba acostumbrado a recibir de nadie, y respondió sin ninguna de las capas que la gente normalmente pone cuando habla con alguien como él. En ese momento, Sebastián Andrade pensó que todo iba según el plan. Lo que no sabía, lo que tardaría meses en entender, es que los planes tienen una manera cruel de convertirse en la única verdad que importa justo cuando ya es demasiado tarde para cambiarlos. Y Valentina, con su carpeta bajo el brazo y su moño deshecho y su forma de mirar el mundo sin pedir permiso, acababa de convertirse, sin saberlo, en el centro de una historia que no había elegido, una historia que empezaba como una apuesta, y que terminaría, como todas las cosas que duelen de verdad, pareciéndose demasiado al amor. Hay personas que llegan a la adultez cargando heridas que nunca eligieron. Valentina Ríos era una de ellas, pero lo que la hacía diferente no era la herida, era la manera silenciosa y obstinada en que había decidido no dejar que esa herida la definiera. Creció en un apartamento pequeño en el sur de la ciudad, de esos donde las paredes escuchan todo porque son demasiado delgadas para guardar secretos. Su madre, doña Carmen, era una mujer de manos fuertes y voz suave que trabajó durante 20 años en una lavandería industrial sin quejarse una sola vez delante de su hija, al menos no en voz alta. Valentina aprendió a leer el cansancio en su espalda, en la forma en que se sentaba al final del día con los pies sumergidos en agua tibia y los ojos fijos en ningún punto específico de la pared. El padre se fue cuando Valentina tenía 9 años. No hubo pelea grande, no hubo portazo dramático, simplemente un día estaba y al día siguiente no. Dejó una nota que doña Carmen nunca le leyó a su hija, pero que Valentina encontró doblada dentro de un libro años después, cuando ya era suficientemente mayor para entender que algunas personas confunden la libertad con el abandono. La nota decía que él necesitaba una vida diferente, no decía diferente a qué, no decía diferente a quién. Valentina la dobló de nuevo, la puso donde estaba, y no volvió a hablar de ella nunca, pero algo en su interior tomó nota, una nota larga, silenciosa, escrita con la letra cuidadosa de quien sabe que las palabras pesan y que ciertas verdades hay que guardarlas bien para no perderse en ellas. Desde ese día, aprendió a observar a las personas antes de acercarse, a leer los gestos pequeños, las pausas en las conversaciones, la diferencia entre lo que alguien dice y lo que sus ojos hacen mientras lo dice. Se volvió maestra, en parte, porque era buena en eso, en ver a las personas de verdad, especialmente a las que nadie más estaba mirando. Sus alumnos eran niños de entre 6 y 8 años, muchos de ellos con historias parecidas a la suya. Niños que llegaban al salón con los ojos pesados de cosas que ningún niño debería cargar. Valentina los miraba uno por uno cada mañana, como tomando asistencia no de cuerpos sino de almas, y ajustaba el día según lo que veía. Esa era su inteligencia real, no la de los libros, aunque también la tenía, sino la de las personas. Por eso, cuando Sebastián Andrade comenzó a cortejada, su primer instinto fue el de siempre, observar. Él era exactamente el tipo de hombre ante el que otras mujeres perdían el equilibrio, alto, seguro, con esa clase de silencio que en ciertos hombres se confunde con profundidad, acostumbrado a que el mundo se acomodara a su paso. En su segunda cita, en un restaurante donde Valentina nunca hubiera entrado sola, él habló con el mesero con ese tono que no es descortés del todo, pero que deja claro quién cree que manda. Valentina lo vio, y lo dijo, no con crueldad, sin levantar la voz. Simplemente lo miró y le dijo que la forma en que le había hablado al mesero le parecía innecesaria,
y que si eso era algo habitual en él, prefería saberlo desde ahora. Sebastián la miró como si alguien le hubiera dicho algo en un idioma que reconocía pero que llevaba años sin escuchar. Hubo un silencio, luego llamó al mesero, se disculpó, no de manera exagerada, no de la forma performativa de quien quiere quedar bien, sino con la incomodidad genuina de alguien que acaba de verse en un espejo que no esperaba. Valentina observó eso también, y fue eso, más que cualquier detalle costoso o gesto romántico, lo que hizo que decidiera darle una segunda oportunidad, no al hombre que era, sino al hombre que ese momento sugería que podía ser. Los siguientes meses fueron construidos de esos instantes, pequeños, irregulares, a veces torpes. Hubo una noche, la tercera semana de conocerse, en que Valentina le habló de su madre, no de la historia completa, solo de una parte, de cómo doña Carmen había empezado a olvidar cosas pequeñas, nombres, fechas, el orden de las rutinas que había tenido durante décadas. El médico había dicho que era el inicio de algo que por ahora avanzaba despacio pero que no iba a detenerse. Valentina lo contó con esa calma que no es indiferencia sino control aprendido a fuerza de necesidad. Y cuando terminó, esperó, porque estaba acostumbrada a que en ese punto la gente dijera algo útil o algo torpe o algo que en realidad era sobre ellos mismos y no sobre ella. Sebastián no dijo nada. Se quedó en silencio durante un momento largo, mirándola, y luego simplemente preguntó cómo se llamaba ella. Carmen, dijo Valentina. Carmen, repitió él, como si estuviera guardando el nombre en algún lugar importante, y no dijo nada más, pero escuchó. Escuchó durante 3 horas esa noche, sin mirar el teléfono, sin buscar la salida en la conversación, sin convertirlo en algo sobre él, solo escuchó. Valentina condujo de regreso a su apartamento pensando que tal vez había juzgado demasiado rápido, que tal vez debajo de todo ese control había algo real. Lo que no sabía era que Sebastián condujo esa noche sintiéndose extrañamente vacío. No de la forma triste sino de la forma en que se siente un cuarto que acaba de ser abierto después de mucho tiempo cerrado. Algo se había movido en él, algo que no tenía nombre todavía, y que por eso mismo lo inquietaba más que cualquier problema de negocios que hubiera enfrentado en su vida. Sebastián Andrade había crecido en una casa, donde el dolor era privado y el éxito era público. Su padre, Ernesto Andrade, era de esa generación de hombres que construyeron imperios a base de decisiones frías y presencias ausentes. Viajaba 300 días al año, llamaba los cumpleaños, a veces. Firmaba cheques con la puntualidad con que otros firman cartas de amor. La madre de Sebastián, Elena, era todo lo que su padre no era, presente, cálida, capaz de llenar una habitación con algo que no era ruido sino calidez real. Murió cuando él tenía 12 años, de una enfermedad que avanzó rápido y que nadie en esa casa supo procesar porque nadie en esa casa había aprendido a procesar nada juntos. Después de Elena, el apellido Andrade se volvió aún más silencioso. Ernesto no volvió a mencionar a su esposa en conversaciones familiares, como si nombrarla fuera una forma de perderla 2 veces. Sebastián aprendió esa misma lección sin que nadie se la enseñara, que lo que duele se guarda, y lo que se guarda no crece, y lo que no crece no puede hacerte daño. Por eso la apuesta con Rodrigo, en su mente de entonces, tenía una lógica perversa pero coherente. Si convertía el matrimonio en un juego, en una transacción con reglas claras y fecha de vencimiento, entonces no podía dolerle, no podía sorprenderlo. No podía dejarlo en el suelo de ningún cuarto oscuro. Lo que no calculó fue que Valentina Ríos no era el tipo de persona que cabía en ningún juego. Hubo un día, el segundo mes de noviazgo, en que Sebastián pasó sin avisar por la escuela donde ella trabajaba. Iba a dejarle algo, un libro que ella había mencionado una vez de pasada y que él había mandado a conseguir sin decirle nada. Llegó 10 minutos antes de que terminara su clase y se quedó parado en el corredor,
mirando por el vidrio de la puerta entreabierta. Valentina estaba arrodillada al lado del escritorio de un niño. El niño tenía el ceño fruncido con la concentración de quien está enfrentando algo muy difícil. Valentina señalaba las letras despacio, sin apurarlo, con una paciencia que no era resignación sino convicción genuina, y cuando el niño finalmente leyó la palabra completa, la cara de Valentina se transformó de una manera que Sebastián no había visto en ningún otro contexto. No era orgullo, era algo más limpio que eso, era la felicidad de alguien que cree de verdad en lo que hace. Sebastián se quedó en ese corredor más tiempo del que planeaba, y cuando Valentina salió y lo vio ahí con el libro en la mano, lo primero que él pensó no fue en la apuesta ni en Rodrigo ni en el año que le quedaba cumplir. Lo primero que pensó fue que no quería irse. Eso debió haberlo asustado, y en cierta forma lo asustó. Pero el miedo en ciertos hombres no produce prudencia, produce silencio, y el silencio, como Valentina sabía muy bien, no siempre significa que no hay nada adentro, a veces significa exactamente lo contrario, y así, sin que ninguno de los dos lo planeara, sin que ninguno lo dijera en voz alta todavía, algo fue creciendo entre ellos en ese espacio extraño que existe entre lo que una persona es y lo que todavía no se ha atrevido a ser, despacio, y regularmente, con la fragilidad particular de las cosas que importan de verdad. Vivir con alguien es el acto más honesto que existe. No hay forma de mantener una máscara durante el desayuno, durante el silencio de un martes sin importancia, durante las noches en que ninguno tiene ganas de hablar pero tampoco de estar solo. La convivencia desarma a las personas de maneras que ninguna conversación profunda puede lograr, y eso, para dos personas que llegaron a ese matrimonio cargando secretos de distinto peso, era inevitable. Los primeros meses en la casa de Sebastián fueron para Valentina una experiencia parecida a aprender un idioma nuevo, no el idioma del dinero, que era lo que todos asumían que le costaría, sino el idioma de él, sus ritmos, sus silencios, las reglas no escritas de cómo funcionaba ese mundo interior que él nunca ofrecía voluntariamente pero que a veces se escapaba por los bordes. Valentina no fingió adaptarse a cosas que no eran ella. Eso hubiera sido más fácil, probablemente, hubiera generado menos roces, pero no era su forma. Cuando las amigas de Sebastián la invitaban a almuerzos donde la conversación giraba en torno a viajes, marcas y la vida de personas que ninguna de ellas conocía en realidad, Valentina iba una vez, escuchaba con educación genuina, y luego encontraba una razón amable pero honesta para no volver, no por desprecio, sino porque el tiempo le parecía demasiado valioso para gastarlo en conversaciones que no dejaban nada. Sebastián lo notó, y en lugar de molestarse, como ella había anticipado que haría, simplemente dejó de insistir. Lo que ella no supo en ese momento era que él lo había notado con algo parecido al alivio, que esa negativa suya a encajar donde no encajaba era exactamente la clase de cosa que lo descolocaba y lo atraía al mismo tiempo. Fue en esos meses que empezaron a conocerse de verdad, no en los eventos ni en las cenas formales, sino en los espacios pequeños que nadie planea pero que terminan siendo los que más importan. Valentina descubrió que Sebastián se levantaba a las 3 de la mañana algunas noches y se iba a su estudio, no a trabajar, aunque eso era lo que hubiera dicho si ella le hubiera preguntado, sino a sentarse en el sillón junto a la ventana con una taza de café que dejaba enfriarse sin tomar. Ella lo descubrió una noche que se levantó a buscar agua, y vio la luz del estudio encendida por debajo de la puerta. No entró, pero tampoco volvió a dormir de inmediato. Se quedó parada en el corredor un momento, escuchando el silencio de ese cuarto, pensando en lo que significaba que un hombre que lo tenía todo no pudiera dormir. Sebastián descubrió que Valentina llamaba a su madre cada mañana a las 5, antes de que la casa despertara. Conversaciones cortas, suaves, del tipo en que el contenido importa menos que el hecho de que ocurran. A veces doña Carmen recordaba todo con claridad, otras veces preguntaba cosas que ya le habían respondido,
o confundía fechas, o se quedaba en silencio en medio de una oración como si hubiera perdido el hilo de regreso, y Valentina siempre respondía igual, con la misma voz, sin impaciencia, como si cada conversación fuera la primera y mereciera la misma atención que todas las anteriores. Una mañana, Sebastián se despertó antes de lo habitual y escuchó esa conversación desde el otro lado de la puerta entreabierta del cuarto. No quiso interrumpir, pero tampoco se alejó. Se quedó ahí, apoyado en la pared del corredor, escuchando la voz de Valentina hablar con su madre sobre cosas sin importancia, el clima, una receta, el nombre de una vecina, y sintió algo en el pecho que no supo nombrar, algo que tenía la textura del reconocimiento, como cuando uno ve algo que siempre ha estado ahí pero que por alguna razón hoy es imposible ignorar. Había una foto en su oficina, pequeña, escondida detrás de una pila de documentos, como si hubiera sido puesta ahí con la intención de que nadie la viera pero tampoco pudiera desaparecer completamente. Era su madre, Elena, en una foto de jardín, joven, con el sol en la cara y una sonrisa que Sebastián ya casi no podía recordar en movimiento. Solo en esa imagen fija, Valentina la encontró un día que entró a dejarle un café. No preguntó, lo miró a él, luego a la foto, y simplemente dijo que era una mujer muy bonita. Sebastián no respondió nada, pero esa noche, por primera vez en años, soñó con su madre, no con su muerte, con ella viva, en ese jardín, llamándolo por su nombre con esa voz que ya solo existía en algún lugar dentro de él donde no entraba casi nadie. Al día siguiente no le contó el sueño a Valentina, pero sí le preguntó, por primera vez, cómo se había llamado el médico que atendía a doña Carmen, y luego hizo una llamada que ella nunca supo que hizo, para asegurarse de que ese médico fuera el mejor especialista disponible en la ciudad, y de que la atención de Carmen estuviera cubierta sin que Valentina tuviera que preocuparse por los costos nunca más. No se lo dijo, no lo anunció, lo hizo en silencio, de la misma manera torpe y lateral en que los hombres como él expresan las cosas que no saben decir con palabras. Y así fueron pasando los meses, con esa acumulación silenciosa de momentos que van construyendo algo sin que ninguno de los dos lo autorice formalmente. Pero las mentiras tienen una física particular, no desaparecen con el tiempo, crecen, se vuelven más pesadas exactamente en proporción a cuánto importa lo que está encima de ellas. Rodrigo Ferrer había estado observando todo desde afuera con una mezcla de satisfacción y una inquietud creciente que no terminaba de entender. Al principio la apuesta le había parecido exactamente lo que era, un juego, una provocación amistosa entre dos hombres que llevaban décadas hablando el idioma de los retos y las apuestas porque era más fácil que hablar de cualquier otra cosa. Pero a los 6 meses de matrimonio, cuando Rodrigo cenó con ellos dos por primera vez, algo cambió en su lectura de la situación. Sebastián no actuaba como alguien cumpliendo un contrato, actuaba como alguien que estaba, sin haberlo planeado, completamente presente. Escuchaba a Valentina cuando hablaba con una atención que Rodrigo no le había visto prestarle a nadie en 30 años de amistad. La miraba de una manera que no era posesión ni orgullo, sino algo más vulnerable que todo eso. Y cuando Valentina dijo algo que lo hizo reír, una observación pequeña sobre algo que había pasado en la escuela esa semana, la risa de Sebastián fue real, no la risa social que Rodrigo conocía de memoria, sino una risa que venía de adentro, desprevenida, casi sorprendida de sí misma. Rodrigo sintió algo parecido al alivio, y algo parecido al miedo, porque si Sebastián se había enamorado de verdad, entonces la apuesta había dejado de ser un juego, y si la apuesta había dejado de ser un juego, entonces Valentina era una persona real en medio de todo eso, no una variable, no una participante voluntaria de un experimento, sino una mujer que creía que su matrimonio era lo que parecía. Fue esa incomodidad, ese peso que Rodrigo no sabía bien cómo cargar, lo que lo llevó a cometer el error. En la cena,
Cuando la conversación estaba en un punto distendido y el vino había hecho su trabajo habitual de aflojar los bordes de las cosas, Rodrigo miró a Sebastián con esa familiaridad de décadas que a veces hace que las personas olviden que hay otras personas en la mesa, y dijo, con una sonrisa que intentaba ser ligera y no lo era, oye, ¿ya cumpliste el año o todavía te queda tiempo en el contrato? Fueron 2 segundos, tal vez 3. Sebastián lo miró con una expresión que Rodrigo reconoció de inmediato, la misma que ponía en las juntas cuando alguien acababa de decir algo que no debía decirse, una quietud que no era calma sino control aplicado con urgencia. Valentina estaba sirviendo agua, dejó la jarra sobre la mesa con un movimiento que era exactamente igual al de siempre, no dijo nada, pero sus ojos se movieron de Rodrigo a Sebastián con esa velocidad particular que tienen los ojos de las personas que llevan la vida entera aprendiendo a leer lo que no se dice. La cena continuó, la conversación encontró otro camino. Rodrigo habló de otras cosas. Sebastián respondió con normalidad suficiente, pero algo había cambiado en el aire de esa mesa, algo pequeño, casi imperceptible, del tipo de cambios que solo nota quien ha pasado años prestando atención a exactamente ese tipo de cosas. Esa noche, cuando Rodrigo se fue y los dos quedaron solos en la cocina recogiendo los últimos vasos, Valentina preguntó sin rodeos, sin dramatismo, con la voz tranquila de quien ya ha decidido que necesita saber. ¿Qué contrato? Sebastián la miró, y en ese segundo, algo dentro de él, esa parte que llevaba meses construyendo algo real sobre una base falsa, sintió el peso completo de todo lo que había callado. Mintió, dijo que era un término que usaban entre ellos para referirse a un acuerdo de negocios antiguo, que no era nada importante, que Rodrigo a veces hablaba sin pensar. Lo dijo con calma, con suficiente detalle para que sonara plausible, con la habilidad de alguien que ha aprendido que la mentira más efectiva es la que no necesita ser completamente falsa. Valentina lo escuchó, asintió despacio, dijo que estaba bien, pero no preguntó más, y eso, en una mujer que siempre preguntaba, que siempre quería entender, que rara vez dejaba una conversación sin llegar hasta el fondo, era la señal más clara de todas. No era que le hubiera creído, era que había decidido, por ahora, guardar la pregunta en algún lugar dentro de ella, en ese mismo lugar donde guardaba todas las cosas que todavía no estaba lista para enfrentar, y esperar. Valentina Ríos era muchas cosas, pero impaciente no era una de ellas. Había aprendido desde niña que ciertas verdades no llegan cuando uno las busca, llegan cuando están listas, y cuando llegan, no hay forma de no verlas. Lo que ninguno de los dos sabía esa noche era que la verdad ya estaba en camino, que ya había empezado a moverse hacia ellos con la lentitud inevitable de las cosas que no pueden detenerse, y que cuando llegara, no iba a llegar sola. Hay verdades que no llegan de golpe, llegan como llega el agua cuando encuentra una grieta, despacio, sin anunciarse, con una paciencia que no tiene nada de inocente. Y cuando finalmente han pasado al otro lado, ya no hay forma de contenerlas. Valentina no buscó la verdad esa noche después de la cena, ni al día siguiente, ni la semana siguiente, pero algo en ella había cambiado de posición, como una piedra que se mueve apenas 1 centímetro y sin embargo altera el equilibrio de todo lo que está encima. Empezó a observar de otra manera, no con desconfianza activa, sino con esa atención adicional que se activa cuando algo en el interior de una persona dice que hay más de lo que se ve, aunque todavía no sepa exactamente qué. La primera pieza llegó sin que ella la buscara. Fue un martes ordinario, mientras ordenaba unos papeles en el cajón del escritorio de la sala, un cajón que usaba ocasionalmente para guardar cosas de la escuela. Encontró un mensaje impreso, una sola hoja, que debía haber caído ahí por accidente desde algún documento de Sebastián. Era un intercambio de correos entre él y Rodrigo, fechado 6 meses antes de la boda. La mayor parte del texto era sobre asuntos de negocios que ella no entendía, pero al final,
En un postdata que parecía añadido a último momento, Rodrigo escribía: recuerda las condiciones. Un año completo, y tiene que ser real. Seba, nada de separaciones técnicas. Valentina leyó esa línea 3 veces. La dobló, la puso de regreso en el cajón, y siguió ordenando los papeles con las mismas manos. El mismo ritmo, la misma respiración. Por afuera, nada cambió. Por adentro, algo empezó a moverse con una lentitud que dolía precisamente por eso, porque no era explosiva sino metódica, como quien desmonta algo pieza por pieza para entender cómo estaba construido. La segunda pieza llegó días después, sin buscarlo tampoco. Fue una conversación con doña Esperanza, la secretaria que llevaba 12 años trabajando en el grupo Andrade, y que había tratado a Valentina desde el principio con esa calidez particular de las personas, que han visto demasiado y por eso valoran la honestidad cuando la encuentran. Estaban tomando café en la cafetería del edificio, una de esas conversaciones espontáneas que ocurren cuando dos personas se encuentran en el lugar correcto y ninguna tiene prisa. Doña Esperanza mencionó, de pasada, sin ninguna intención aparente, que recordaba bien el día que Valentina había venido a entregar los formularios de la escuela, que había sido un día particular porque el señor Sebastián llevaba 3 días sin salir del edificio, cosa rara en él, y que ese día, después de que Valentina se fue, él había estado diferente, más quieto, como pensando en algo. Valentina preguntó, con la naturalidad de quien hace una pregunta sin importancia, ¿y eso fue cuánto tiempo antes de que él la llamara por primera vez? Doña Esperanza calculó. 1 día, dijo, tal vez 2. Valentina sonrió, cambió el tema. Se terminó el café, y en el camino de regreso a casa esa tarde, mientras el taxi avanzaba por calles que ya conocía de memoria, hizo el cálculo. La fecha del correo de Rodrigo, la fecha en que Sebastián la había llamado por primera vez, la fecha en que ella había ido a entregar esos documentos, las condiciones mencionadas en el postdata, 1 año completo. Las piezas no encajaban de manera imprecisa, encajaban con la exactitud brutal de las cosas que son verdad. Llegó a casa antes de que Sebastián volviera del trabajo. Se sentó en la cocina, no lloró, eso vino después, mucho después. Lo que vino primero fue algo más difícil que el llanto, la comprensión, no la comprensión de que había sido engañada, que eso también llegó y dolió de una manera que no tiene palabras adecuadas, sino la comprensión de la arquitectura completa de lo que había vivido, cada momento visto de nuevo desde este ángulo nuevo, la primera llamada, las primeras citas, la propuesta de matrimonio, la boda con el vestido prestado en el hotel que costaba lo que ella ganaba en 3 meses. Todo tenía ahora una segunda lectura, y lo más cruel de las segundas lecturas es que no borran la primera. Las dos existen al mismo tiempo, el recuerdo de lo que sintió y la verdad de lo que era, y tener que cargar las dos cosas juntas es una forma de dolor que no se parece a ninguna otra. Pero entonces ocurrió algo que Valentina no había anticipado. En algún punto de ese proceso de reconstrucción, su mente volvió a una tarde de 3 meses atrás, una tarde que en su momento le había parecido sin importancia especial, pero que ahora, vista desde aquí, adquiría un peso completamente diferente. Había sido en un evento de caridad al que Sebastián la había acompañado sin muchas ganas. En algún momento de la noche, mientras él hablaba con alguien de negocios, Valentina había terminado sentada junto a una mujer mayor, elegante, de esas personas que llevan la edad con la dignidad de quien ha vivido de verdad. Se llamaba Rosa. Habían hablado durante casi 1 hora sobre cosas diversas, con esa facilidad que a veces existe entre desconocidas cuando ninguna tiene nada que demostrar. En algún punto, Rosa había mencionado que había trabajado muchos años como enfermera, que lo más difícil del trabajo no era el dolor físico de los pacientes sino el emocional, especialmente en los últimos días.
Cuando las personas decían en voz alta lo que habían callado toda una vida, Valentina le había preguntado si había casos que recordara especialmente. Rosa había dudado un momento, luego había dicho que sí, que había una señora, años atrás, una mujer fina y buena, que en sus últimos días había hablado constantemente de su hijo, que le preocupaba que él hubiera aprendido de su padre a relacionarse con el mundo a través del control, que le preocupaba que nunca aprendiera a amar sin estrategia, sin calcular la salida antes de entrar, que le pidió a Rosa, en uno de esos momentos en que las personas dicen cosas que saben que no podrán decirle directamente a quien deben, que si alguna vez había una manera de que ese mensaje llegara, que llegara. Valentina había escuchado con atención y con esa empatía natural suya. Le había preguntado cómo se llamaba la señora. Rosa había dicho Elena Andrade. En ese momento, 3 meses atrás, Valentina no había conectado el apellido. Andrade era un apellido común. No había razón para conectarlo, pero ahora, sentada en esa cocina, con las piezas del rompecabezas extendidas frente a ella, la conexión llegó con la claridad absoluta de las cosas que siempre estuvieron ahí esperando a ser vistas. La madre de Sebastián, Elena, preocupada por su hijo hasta el último momento, preocupada por exactamente esto, porque él nunca aprendiera a amar sin una salida de emergencia, y entonces llegó la parte más inesperada, la que cambió la forma de todo. Valentina se preguntó, por primera vez, si la apuesta había sido idea de Sebastián, y la respuesta, cuando la buscó de verdad, cuando revisó todo lo que sabía de los dos hombres, de su dinámica, de la forma en que Rodrigo lo miraba a veces con algo parecido a la preocupación de un hermano mayor, fue que no estaba segura. Rodrigo era el que había puesto las condiciones por escrito. Rodrigo era el que había hecho el comentario en la cena. Rodrigo era el que llevaba décadas siendo el único que podía decirle a Sebastián las cosas que Sebastián no quería escuchar. Y si la apuesta no había sido crueldad, y si había sido la única forma que Rodrigo había encontrado de obligar a su amigo a hacer lo que por sí solo nunca hubiera hecho, acercarse a alguien real, alguien que no pudiera comprarse, alguien que lo viera sin el apellido y sin el edificio y sin toda la arquitectura de protección que llevaba décadas construyendo, eso no lo absolvía. Valentina lo sabía con claridad. Sebastián había aceptado. Sebastián había seguido adelante. Sebastián había tenido meses para decir la verdad y había elegido el silencio. Eso tenía un nombre y ese nombre dolía, pero la historia era más complicada de lo que parecía. Y Valentina, que había aprendido desde niña que las personas raramente son de un solo color, no podía ignorar esa complicación aunque quisiera, aunque le hubiera sido más fácil. Se quedó en esa cocina hasta que escuchó la llave en la puerta. Sebastián entró con ese cansancio particular de los miércoles. Dejó las llaves en el lugar de siempre. La miró desde el pasillo y preguntó si había comido. Valentina dijo que sí, y lo miró de una manera que él no supo leer en ese momento. Una mirada larga, quieta, del tipo que no es acusación sino inventario, como alguien que está mirando algo por última vez para grabárselo bien antes de que cambie para siempre. Sebastián fue a cambiarse. La cena fue tranquila, hablaron de cosas pequeñas, y esa noche, en el silencio de ese cuarto que durante meses había empezado a sentirse como suyo, Valentina tomó la única decisión que sentía que podía tomar sin traicionarse a sí misma. No iba a confrontarlo esa noche, no iba a explotar ni a reclamar ni a pedir explicaciones que ya no necesitaba porque ya tenía las respuestas. Iba a hacer algo más difícil, iba a irse, no por odio, no por rabia, sino porque había aprendido de su madre que hay cosas que no se reparan con conversaciones, y había aprendido de su propia vida que quedarse en un lugar donde la base es falsa no es amor, es miedo disfrazado de esperanza, y Valentina Ríos había decidido hace mucho tiempo que el miedo no iba a ser la razón por la que se quedara en ningún lugar. Lo que no sabía era lo que esa decisión le iba a costar, no a él, a ella.
porque una cosa es saber que hay que irse, y otra cosa completamente distinta es irse de verdad cuando lo que estás dejando atrás ya se siente, a pesar de todo, como algo que se parece demasiado a un hogar. Irse no siempre se parece a lo que uno imagina. A veces no hay portazos ni palabras finales ni el tipo de escena que en las películas deja claro que algo ha terminado. A veces irse se parece a un martes por la mañana, a una maleta que se hace despacio, a la mano que recorre el borde de una mesa sin razón aparente, como despidiéndose de algo que nunca tuvo nombre oficial pero que existió de todas formas. Valentina se fue un martes. Sebastián había salido temprano a una reunión. Ella lo escuchó levantarse, prepararse, moverse por la casa con esa eficiencia silenciosa que era tan suya. Lo escuchó detenerse un momento frente a la puerta del cuarto, como dudando. Luego escuchó sus pasos alejarse, luego la puerta principal, luego nada. Esperó 20 minutos. Luego se levantó. Hizo la maleta con la ropa que era suya de verdad, la que había traído de su apartamento anterior, la que no había sido comprada con dinero de él. Dejó todo lo demás exactamente donde estaba, el vestido que le había regalado para una cena, los libros que habían aparecido en su mesita de noche sin que ella los pidiera, los pequeños objetos que en los últimos meses habían ido llenando ese espacio con la evidencia silenciosa de una vida compartida. Dejó todas esas cosas, y antes de salir, se sentó en la cocina con una hoja de papel y un bolígrafo, y escribió despacio, con la letra ordenada de siempre, las palabras que había estado componiendo en su interior durante días sin saber que las estaba componiendo. Aprendí a leer a las personas mucho antes de aprender a leer palabras. Debí haberte leído mejor a ti, o quizás te leí perfecto, y eso es lo que más duele. Dobló el papel, lo dejó sobre la mesita de noche del lado de él, y salió sin mirar atrás, no porque no quisiera sino porque sabía que si miraba, algo en ella iba a encontrar una razón para quedarse, y esa razón, por legítima que se sintiera, estaría construida sobre el mismo terreno inestable que todo lo demás. Sebastián llegó a casa esa tarde a un silencio diferente, no el silencio de cuando Valentina estaba en otro cuarto o había salido a hacer algo, sino ese otro silencio, el que tiene peso, el que ocupa el espacio de una manera distinta, como si el aire mismo supiera que algo falta. La llamó por su nombre desde la entrada, una vez, 2 veces. Recorrió la casa con ese paso que va acelerando sin querer, que va abriendo puertas con una urgencia que todavía no se llama miedo pero que ya lo es. Encontró la nota en la mesita de noche, la leyó de pie, con el saco todavía puesto, con las llaves todavía en la mano. La leyó una vez, luego otra. Luego se sentó en el borde de la cama, que era lo más cerca que ese hombre había estado de derrumbarse en mucho tiempo, y entonces hizo algo que nadie que lo conociera hubiera anticipado. No llamó a su abogado, no llamó a Rodrigo, no buscó una solución ni trazó un plan ni convirtió el dolor en estrategia como había aprendido a hacer con todo lo demás desde los 12 años. Se quedó sentado en ese borde de cama, en ese cuarto que todavía olía a ella, con la nota en la mano, y no hizo nada. Dejó que doliera. Para un hombre que había pasado toda su vida adulta construyendo distancias, eso era la cosa más valiente que había hecho jamás. Y no había nadie ahí para verlo. Llamó a Rodrigo esa noche, no para reclamarle, no todavía, sino porque era la única persona que sabía la historia completa y Sebastián necesitaba, por primera vez en su vida, no estar solo con algo. Rodrigo llegó. Se sentaron en la sala oscura con 2 vasos de agua, porque ninguno de los dos quiso alcohol esa noche, y Rodrigo habló durante mucho tiempo. Explicó lo que Sebastián en el fondo ya sabía pero necesitaba escuchar dicho en voz alta, que la apuesta había sido su idea, que llevaba años viendo a su amigo construir muros más altos cada vez y no encontraba la manera de decirle que se estaba encerrando solo, que había sido torpe, que había sido equivocado,
que si hubiera sabido cómo terminaría no lo hubiera hecho de esa manera, o tal vez sí porque el resultado había sido real aunque el camino hubiera sido un desastre. Sebastián lo escuchó sin interrumpir, y cuando Rodrigo terminó, dijo solamente: «Ella no merece haber sido el medio de nada». Rodrigo no respondió, porque no había nada que responder a eso. Las semanas que siguieron fueron para Sebastián una experiencia completamente nueva, el tipo de experiencia para la que ninguna cantidad de dinero ni de control ni de distancia emocional prepara a nadie. Extrañar a alguien de verdad no era la ausencia de compañía, era la ausencia de ella específicamente, de su voz a las 5 de la mañana hablando con su madre, de su forma de dejar los libros abiertos boca abajo aunque él le había dicho 100 veces que eso dañaba el lomo, de su manera de mirar las cosas como si todas merecieran atención completa, el niño en el salón, el mesero en el restaurante, él mismo en sus peores momentos. Intentó contactarla, mensajes que escribía y borraba, uno que finalmente envió, corto, sin adornos: «Necesito que sepas que lo que sentí fue real, todo lo demás también es verdad, pero eso primero». Valentina lo leyó, no respondió, no porque no le creyera, sino porque creerle no cambiaba lo que había pasado, y porque sabía que si abría esa puerta, todo lo que había guardado con tanto cuidado iba a salir de una manera que todavía no estaba lista para manejar. Valentina había vuelto a su apartamento, al mismo del sur de la ciudad, que una amiga había estado usando mientras ella vivía en casa de Sebastián. Durmió las primeras noches con esa incomodidad particular de los espacios que fueron suyos y ya no se sienten exactamente igual. Llamó a su madre cada mañana a las 5, como siempre. Fue a la escuela el lunes siguiente como si nada hubiera pasado, porque sus alumnos no tenían por qué cargar con lo que era de ella, pero en las noches, cuando el apartamento quedaba en silencio y no había nada que hacer sino estar consigo misma, Valentina dejaba de ser la maestra, la hija, la mujer serena que gestionaba todo con calma,